Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo sé que es pasada por agua es poco, porque ¿qué nos íbamos a imaginar que el día de hoy hiciera este aguacerazo? Es rarísimo, pero bueno, así está el cambio climático. Sí, estamos en desierto, estamos en puro invierno. Para la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica es un gran honor, para mí mucho más, poder presentar esta tarde al doctor Federico Montero Mejía, que es un gran médico costarricense, que es especialista en fisiatría y medicina física, y él ha ocupado puestos muy destacados en su vida profesional. Ha sido director del hospital del Centro Nacional de Rehabilitación, CENARE, de Humberto Araya, y ha sido jefe del programa global de la Organización Mundial de la Salud en el tema de rehabilitación. Así es que ha escrito mucho, ha enseñado muchísimo sobre este tema, y esta tarde lo tenemos, por dicha y gracias a Dios, para que nos cuente. Es un amigo personal que le tengo un cariño muy especial, porque nos conocemos hace muchísimos años y coincidimos en los estudios de medicina, y además es una persona extraordinaria, ¿verdad? Una persona muy completa, y yo quisiera entonces que el doctor nos hiciera ese favor de darnos esta presentación, y como es un grupo relativamente pequeño, más la gente que venga, entonces va a haber oportunidad de hacer mucho intercambio, ¿verdad? Porque al doctor le gusta mucho que haya discusión para poder sacar ideas claras, ¿verdad? Entonces vamos a darle la palabra al doctor Federico Montero Mejía. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, y primero excusarme porque hace 3 días me comenzó una gripe, por dicha no estamos tan cerca, pero yo creo que ya no estoy en el periodo de contagiar, entonces en cualquier momento me da un acceso de tos y de antemano pido disculpas. El doctor Morales dijo que yo era un ser humano o algo así extraordinario, yo soy un ser humano común y corriente, ordinario, pero sí, efectivamente toda la vida he trabajado en el tema de la discapacidad y la rehabilitación, y dentro de todos esos años de trabajo en el CENARE, básicamente en el Centro Nacional de Rehabilitación aquí en Costa Rica, también tuve oportunidad de trabajar durante 5 años con la OMS en Ginebra como coordinador del programa de discapacidad y rehabilitación. Ese fue como un ínterim en ese periodo de trabajo que me dio oportunidad de tener una perspectiva mucho más global de la discapacidad, conociendo lo que ocurre en otros continentes de nuestro mundo. La idea del día de hoy es, como la charla se llama Discapacidad y Sociedad, es enfocarme mucho en la parte de conceptualización y de algunas normas existentes que ya seguramente muchos y muchas de ustedes conocen, hablar algo de lo nuevo en relación con lo que la OMS está proponiendo ahora y que de hecho ya en Costa Rica se ha hecho algo, y hablar un poco al final de la rehabilitación médica como tal y de qué es lo que ahí hacemos y cómo lo hacemos. Entonces es un poco eso, pero a mí me gustaría antes que alguien me dijera qué es discapacidad, o qué consideran ustedes que es una persona con discapacidad. ¿Alguien? Yo lo que diría es que la discapacidad está en el entorno, no en la persona, ¿verdad? Porque todos podemos presentar deficiencias en alguna área, pero la discapacidad no. Bueno, yo lo que diría es que la discapacidad la impone el medio, no está en la persona, porque todos podemos presentar deficiencias en algún órgano o en alguna faceta de nosotros, pero es el medio no accesible lo que hace esa discapacidad en esa persona.
Muchas gracias, ya ella casi que dijo lo que yo voy a decir. Bueno, un poco en Costa Rica, ¿cuál fue el inicio de todo este proceso de los servicios de rehabilitación? Ha sido muy similar al resto de América Latina y las características como que han sido muy comunes. Cuando se desencadenaron las epidemias de polio en los años 50 en nuestro país, y lo mismo en los Estados Unidos, con el doctor Howard Rusk, porque en esa misma época también hubo muchos casos de poliomielitis en los Estados Unidos. En esos momentos, en los años 50, no había nadie que se dedicara a la rehabilitación. Sí, había algunas fisioterapeutas, las mismas enfermeras hacían algunas acciones, pero el doctor Humberto Araya Rojas, quien era un médico pediatra, fue quien se hizo cargo de todos los niños, en su mayoría, que presentaron secuelas de polio en aquellos años. Y posteriormente se fueron otros colegas médicos, principalmente ortopedistas, a entrenarse en el campo de la rehabilitación en México, principalmente con un médico que ya tenía tiempo de trabajar allá en el tema, que era el doctor Alfonso Toen Zamudio. Nosotros en rehabilitación, obviamente es una atención médica enfocada en las deficiencias principalmente, ya vamos a ver eso. Ha ido afortunadamente, bueno, antes de eso, durante la epidemia de polio también se fundó el Hogar de Rehabilitación de Santana. Quizás ustedes han oído o han conocido del PANARE, que estaba apoyado por el Patronato Nacional de Rehabilitación. En esos momentos la Caja no tenía ninguna intervención en acciones de rehabilitación. Entonces se fundó con donaciones de parte de la finca Lindora, que la familia Aguiluz le dio al doctor Araya. Ahí construyó él el Hogar de Rehabilitación de Santana, y ahí fueron atendidos muchos niños que no solo vivían ahí, sino que además recibían educación, terapia física y otras actividades. Y el doctor Araya, siguiendo en su propósito, decidió tomar en sus manos el proyecto del Centro Nacional de Rehabilitación, y este fue construido y abrió sus puertas en el año 1976. Este Centro Nacional de Rehabilitación, CENARE, lleva el nombre del doctor Araya. También tenemos en Costa Rica un Consejo Nacional de lo que inicialmente se llamó Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Ahí Laura conoció y estuvo ahí desde hace algún tiempo, y ahora el Consejo cambió de nombre a Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Es por ley, digamos, el órgano rector en materia de discapacidad, no de rehabilitación, en materia de discapacidad. Cuando ustedes quieran preguntar, comentar, por favor háganlo. En el tema de la discapacidad, el mundo y la humanidad ha ido pasando por diferentes etapas, y todos hemos leído o sabemos que los griegos, para quienes la belleza era una cuestión muy importante, la belleza física, lanzaban por los despeñaderos a las personas con discapacidad, y la gente también creía, y siguen creyendo, porque todavía hay cosas. Esto no es que ya del modelo tradicional pasamos a un modelo diferente, todos siguen existiendo y coexistiendo. O que una persona había nacido con una discapacidad, o que presentaba una discapacidad porque era algún tipo de maldición o hechizo. Si él llora no hay problema, yo creo que no nos molesta. Y ustedes recordarán, el doctor Morales tal vez, que es más viejo que yo, que a uno cuando nacía un niño con una discapacidad o con algo, decían que es que había habido un eclipse o pasó un cometa y todo ese tipo de cosas. Entonces la discapacidad estaba asociada a eso. Y luego
hay lo que nosotros llamamos también el modelo médico, que el modelo médico se enfoca más ya en acciones específicas para minimizar la deficiencia, y ahora vamos a ver un poco eso, y se centra en las limitaciones funcionales principalmente. Y ahora también tenemos un modelo social, que la compañera ahora mencionaba, en donde se enfatiza el tema de la influencia de la sociedad y del entorno en la deficiencia y en la discapacidad. Y de hecho, con ese nuevo modelo, muchos de los instrumentos escritos por la misma Organización Mundial de la Salud, por UNICEF, por otros, han ido también adaptándose a estos nuevos cambios. Y les ampliaré un poquito sobre eso. En 1980 se publicó esta clasificación que se llamó Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías. Así, ese término se utilizaba. El documento fue redactado en inglés, traducido por los españoles, y en España el menos válido era, entonces se utilizó esa palabra y así se llamó oficialmente este documento. Y este documento lo que en resumen hacía era analizar el tema de la deficiencia que era causada por una enfermedad, por un trauma, por alguna cosa. Esa deficiencia provocaba una discapacidad y luego una minusvalía, más en relación con el entorno. Esto afortunadamente se cambió radicalmente cuando la misma Organización Mundial de la Salud publicó la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud en el año 2006. De hecho, en la redacción y en la elaboración de este documento participaron muchas personas con discapacidad de muchas partes del mundo. Entonces hubo en esta ocasión ya un acercamiento a que las personas que experimentaban la discapacidad pudieran estar ahí y expresar sus opiniones al respecto, y atendiendo al llamado que alguna persona con discapacidad debería saber quién fue en algún momento, dijo: nada acerca de nosotros sin nosotros, así como han dicho las mujeres, ¿verdad? Nada acerca de nosotros sin nosotros. Entonces esto fue realmente un avance en ese sentido. La clasificación internacional de la deficiencia del funcionamiento de la discapacidad y de la salud es como un complemento a la CIE. Ya tenemos la CIE 11, pero si ustedes ven la clasificación internacional de enfermedades, la CIE, ahí no les va a decir nada de una determinada enfermedad ocasionando algún tipo de limitación funcional o de otro tipo. Esta clasificación, que es compleja la parte de clasificar, sí hace eso. O sea, si una persona tiene una diabetes y por la diabetes tuvo una insuficiencia vascular y tuvieron que amputarlo, entonces todo eso está clasificado en esta clasificación. Y aquí ya introduce la misma OMS como la discapacidad es el resultado complejo entre la relación entre la condición de salud de una persona y sus factores personales y los factores externos que representan las circunstancias en las que la persona vive. A mí me gusta siempre hablar, y creo que es un término mejor, de condiciones de salud que hablar de enfermedades. O sea, una persona tiene una determinada condición para poder entender la salud desde un punto de vista más global y no tan específico. Y luego la discapacidad tiene una naturaleza compleja y es multidimensional. O sea, puede haber cuestiones muy objetivas cuando yo veo a una persona con alguna deficiencia, y también subjetivas, o sea que ambas cosas las encontramos en este tema. Estos son algunos datos sobre discapacidad. De acuerdo con el último informe sobre discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, que se hizo con el Banco Mundial, hay más de mil millones de personas
en este momento que viven con algún tipo de discapacidad. Eso es aproximadamente el 15% de la población. En alguna época se habló del 6, después del 10 y realmente ahora se considera que el 15%. Afecta a poblaciones más vulnerables y también una realidad es que las personas con discapacidad no suelen recibir la atención de salud que necesitan. De hecho, en el SENARE, hace un par de años o 3 años, cuando yo estaba director, iniciamos un programa con el Hospital de la Mujer y actualmente algunos ginecobstetras del Hospital de la Mujer dan atención sobre salud sexual y reproductiva, que ahora Trump dice que hay que eliminar ese término de todos los documentos oficiales de la OMS, no se puede hablar de salud reproductiva, y entonces se está atendiendo, porque una enfermera del SENARE, entrevistando a 100 mujeres con discapacidad en el SENARE, encontró que una había tenido un Papa Nicolau en su vida nada más. Y entonces, ¿eso a qué se debe? Bueno, se debe a que los servicios de atención para las mujeres con discapacidad no cuentan con las condiciones adecuadas, quienes las atiendan no conocen el tema de la discapacidad y las causas que causa que eso, pero afortunadamente también vamos mejorando en ese sentido. Los niños tienen menos probabilidades de ir a la escuela que los niños sin discapacidad y eso es una realidad todavía tremenda en el mundo. Tienen más probabilidades de estar desempleadas, son más vulnerables a la pobreza y en ese sentido es un círculo vicioso, pobreza y discapacidad. La discapacidad, la principal causa de la discapacidad es la pobreza. ¿Por qué yo puedo atreverme a decir eso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué es la pobreza la primera causa de discapacidad? Porque habiendo medios económicos habría mejores condiciones para las personas con algún tipo de discapacidad. Sí, pero la persona no tiene discapacidad. Me refiero a las personas que no tienen discapacidad y lo que causa discapacidad es la pobreza. ¿Por qué? Bueno, ese es uno. Usualmente las personas pobres son las que tienen métodos de trabajo más rudimentarios, menos seguros, se alimentan mal, tienen muchos hijos y entonces el papá trabaja y la mamá no puede dejar los 6 chiquitos en la casa para llevarse uno al hospital. Y todo esto es una realidad y una vez que una persona pobre adquiere una discapacidad, la pobreza obviamente se incrementa porque la persona va a tener menos posibilidades de volver a recuperar un trabajo. Entonces hay una relación muy importante entre pobreza y discapacidad, es un círculo que existe. La rehabilitación entonces lo que hacemos es ayudar a potenciar todos esos elementos que la persona tiene para poder vivir normalmente y mejorar su independencia y que puedan vivir y participar en las comunidades. Ahora, todos ustedes aquí oímos y todos nosotros oímos todo el tiempo sobre la ley 7600. La ley 7600 fue aprobada en 1996. Yo tuve oportunidad de ser miembro de la Comisión Especial Mixta. La Asamblea Legislativa, cuando tiene un tema muy técnico, muy específico, puede llamar a ciudadanos a trabajar con los legisladores en el desarrollo de una ley o de un determinado proyecto. Y para la ley 7600 se conformó una comisión especial mixta que ayudó a la redacción de esta ley que fue publicada en 1996. Pero más recientemente tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es un instrumento muy importante que está a nivel y por encima, porque es una norma de derechos humanos de nuestra Constitución. Y la Convención ya en Costa Rica también es una ley, es la ley 8661.
¿quiénes conocen la convención? De los que están aquí o han oído? Bastantes. Ok. Y la ley de 7600 nos habla sobre el acceso a los servicios de salud, el artículo 31 y el artículo 32 sobre procedimientos de coordinación y supervisión, y le da una gran responsabilidad a la caja en este sentido. Pero lamentablemente el tema del cumplimiento de las leyes en nuestro país todos sabemos cómo es. Por ejemplo, cuando la convención se aprobó en Naciones Unidas, los países tenían sus representantes que firmar la convención y posteriormente los congresos de cada país o a quien le correspondiera tenía que ratificar ese documento y convertirlo en ley. Y lo interesante fue que, por ejemplo, los países nórdicos fueron de los que más se atrasaron en ratificar, porque antes de ratificar la convención ellos tenían que asegurar que las condiciones del país, el que fuera, en ese caso los países nórdicos, principalmente Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, aseguraran que al ratificar la convención pudieran cumplir con la convención, porque de otra manera, ¿qué sentido tiene aprobar un documento a sabiendas de que las condiciones van a impedir realmente su cumplimiento? Y los mecanismos de presión para asegurar el cumplimiento no han sido efectivos. Los artículos 33 y 34 de la ley 7600 también nos hablan del tema y ven cómo le da la responsabilidad de que la Caja y el INSS deberán ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios, y deberán ser de igual calidad con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención. Pero, por un lado, no hay la presión necesaria de parte de los profesionales de las mismas organizaciones de personas con discapacidad, que tradicionalmente han sido organizaciones débiles desde el punto de vista de su organización, de su estructura, de sus recursos financieros y de capacidad de algunos de sus integrantes de ser personas con una formación un poco más sólida que les permitiera luchar por todo esto. Afortunadamente eso está cambiando y ustedes que están aquí se han dado cuenta como ya no solamente la Universidad de Costa Rica tiene un servicio de atención y apoyo a personas con discapacidad, sino que también ya hay muchas personas con discapacidad en escuelas, en colegios y en universidades de nuestro país. Los artículos que en la convención se refieren a discapacidad son el artículo 25 y el artículo 26. El artículo 26 que habla sobre salud y el artículo 25 y el artículo 26 bueno, está ahí, sobre la habilitación y la rehabilitación. La convención introduce el término habilitación cuando se trata de niños que nacen con alguna discapacidad. O sea que el niño no hay que rehabilitarlo, sino que hay que habilitarlo. Y esa es una terminología que se incluyó en la convención. Y el artículo 25 en su inciso D exige a los profesionales de salud, o sea, los estados tienen que exigirle a los profesionales de salud que atienden a personas con discapacidad la misma calidad que a las demás personas, pero esto no es una realidad ni siquiera todavía en nuestro país, y yo se los puedo asegurar y demostrar. En el artículo 1, la convención dice que las personas con discapacidad, y esto no es una definición, incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En todo esto,
y yo tuve oportunidad de estar en algunas reuniones del comité ad hoc que trabajó en la elaboración de la convención. Hay mucha cuestión política, entonces a la hora de aprobar este tipo de conceptos, por ejemplo, el término aquí a largo plazo fue una cuestión de insistencia de China, porque si China tiene, ¿cuántos habitantes tiene China? Como 5.000, 3.000 millones o por ahí. ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Ah? Sí, tiene más, tiene cerca de… Ok, entonces para ellos también era un problema que eso porque se les iba a hacer un lío el poder asegurar la atención de todas las personas que no tuvieran condiciones a largo plazo, deficiencias. Entonces, en todo esto fue el otro tema, que fue el artículo sobre salud sexual y reproductiva. También hubo resistencias tremendas y el uso de terminología de ciertas partes por parte de algunos de los países árabes y del Vaticano, por supuesto, que también estuvo representado en las discusiones para la elaboración de la convención. Ahora, nosotros decimos que es difícil que se cumpla las leyes. Bueno, ¿y cuáles son los obstáculos que impiden el cumplimiento de esas leyes? Por un lado, las políticas y normas son insuficientes, hay actitudes negativas a los políticos y a las personas que están en la toma de decisiones, no les interesa realmente el tema de la discapacidad y lo ven todavía como, está bien, aprobemos tal cosa porque de pobrecillos, hay que ayudarles, así lo entienden y eso es una realidad. Hay problemas con la prestación de servicios, la financiación no es suficiente, hay falta de accesibilidad, como todos lo podemos saber y experimentar sin ni siquiera ser usuarios de sillas de ruedas u otra cosa. Hay una falta de consulta y de participación. Definitivamente cuando se va a decidir algo acerca de las personas con discapacidad, tiene que haber presencia y participación de las personas con discapacidad, y también tenemos una gran falta de datos y pruebas, y esto es muy importante y hablaremos un poquito de qué se está haciendo en este sentido. Entonces, ¿por qué yo hablo de todo esto? Bueno, de todo esto es importante hablarlo cuando hablamos de discapacidad, porque el tener claro el concepto de discapacidad nos ayuda a tener una mejor perspectiva del tema. Nos ayuda también a conocer algunas de las diversas experiencias, necesidades y expectativas de las personas con discapacidad, a diseñar y mejorar los servicios que se van a elaborar o que ya existen y a cambiar paradigmas acerca de las personas con discapacidad. Esto tal vez es un poco técnico, pero es muy sencillo y es muy importante también. Son los conceptos que la clasificación utiliza para poder realmente hacer una clasificación específica con todas las numeraciones y las letras que tiene la clasificación. Entonces hablan de funciones corporales y de estructuras corporales y de deficiencias. Y cuando habla de funciones corporales son las funciones fisiológicas, o sea, nuestro cuerpo funciona el sistema neuromusculoesquelético, funciona nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso, etcétera. Entonces, esas son las funciones, lo que se entiende por funciones corporales. Las estructuras son las partes de mi cuerpo, mis brazos, mis piernas, mi cabeza, etcétera, son las estructuras corporales. Entonces, la deficiencia está muy en relación con estos dos conceptos. Cuando hay problemas en las funciones corporales o cuando hay alteraciones en las estructuras, estamos hablando de deficiencias. Entonces, veamos que aquí estamos hablando de deficiencia, no de discapacidad. Y ese es el concepto de alteración en alguna de las funciones de nuestro cuerpo o de nuestra estructura. Luego hay otros conceptos también muy sencillos, la actividad y la participación.
La participación, la actividad es la realización de una tarea. O sea, yo estoy ahorita impartiendo esta charla a ustedes, estoy en esta actividad y la participación es el acto de involucrarse en una determinada actividad. Entonces, todos estos conceptos los agarra la OMS y cuando habla de actividad dice que habla de limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. O sea, yo tengo limitaciones para desarrollar una determinada actividad si tengo alguna alteración en mi función fisiológica o en mi estructura corporal, que puedo compensarla, que puedo sustituirla, que gracias a las ayudas técnicas y otros recursos que nos ofrece la rehabilitación podemos hacer menos limitante el desarrollar una actividad con alguna deficiencia que tengamos. Y luego están las restricciones en la participación, o sea que yo no puedo involucrarme en una determinada actividad porque tengo algún tipo de alteración funcional. Y en todo esto interviene, por supuesto, el entorno. Por eso veremos cómo la discapacidad no es la misma, aunque la misma persona tenga una determinada deficiencia. Perdóneme que me ponga yo de ejemplo aquí, pero bueno, pude entrar al auditorio aquí porque hay accesibilidad al auditorio. Pero hace algunos años estoy seguro que no era posible para una persona en silla de ruedas entrar. Entonces, todo esto tiene que ver con los factores ambientales. Entonces, todo esto se junta en un cuadro que resume lo que es la condición de salud, que puede ser causado por una enfermedad, por un trauma, por cualquier otra cosa, que afecta la estructura o las funciones fisiológicas y afecta las actividades y afecta la participación. Y en todo esto entran los factores personales, por supuesto, de la persona que tiene esta deficiencia y los factores ambientales. Entonces, este es un poco el marco conceptual de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Hay otros factores como la motivación, la autoestima que pueden influir en la participación de una persona con discapacidad. Muchas personas con discapacidad no participan porque se sienten mal, porque no son bien recibidos, porque hay mucha barrera, etc. Pero estos factores no se han clasificado, pero se deben tomar en cuenta. Y también la clasificación distingue entre las capacidades de una persona para realizar sus actos y el desempeño en sí de esos actos en la vida real. Y aquí vemos reflejado el entorno, cómo yo podría no podría hacer una determinada actividad si estoy en un determinado entorno, pero sí la puedo hacer si estoy en un entorno que me permite realizar esa actividad. Entonces vamos viendo cómo la importancia del entorno es importante. Vamos bien, ¿hasta aquí hay algún comentario, alguna duda? Lo otro es que la discapacidad no es estática, la discapacidad es un concepto evolutivo y es variable, y es lo que estamos hablando ahorita en función del contexto y del entorno, ¿verdad? Yo puedo funcionar mejor en un determinado entorno que en otro. Y si se reducen las deficiencias, si se desarrollan las aptitudes, si se modifica el entorno, la situación de la discapacidad cambia. Entonces, si una persona con una deficiencia vive en San José y se tiene que ir a vivir a otro lugar, en X lugar con menos accesibilidad, porque San José también tiene muy mala accesibilidad, y yo puedo describirles experiencias interesantes. Una vez que traté de cruzar del Colegio de Médicos que está en Sabana Sur a mi casa que está en Sabana Norte, en la silla de ruedas. Eso fue toda una odisea. Entonces, esto es más una creación de una persona con discapacidad que es importante, en donde la D es la discapacidad, la LF limitaciones funcionales y la E es el entorno. Entonces, si yo tengo una limitación funcional que es de 1 y el entorno
no me ofrece ninguna limitación de accesibilidad, yo tendría 0 discapacidad. Pero incluso si tengo una limitación funcional muy severa, de 5, digamos que aquí sería el máximo, y el entorno no me presenta barreras, pues tampoco voy a tener, desde el punto de vista de cómo lo entendemos la discapacidad, una discapacidad. Y luego, si tengo una limitación funcional de 1, poquita, y el entorno ya me ofrece ciertas barreras, voy a tener una discapacidad de 1. Y si tengo una limitación severa y el entorno me ofrece severas restricciones, pues obviamente mi discapacidad va a aumentar. Entonces es un modelo matemático, digamos, que creó una persona con discapacidad y que facilita entender el impacto y la influencia del entorno sobre las deficiencias y las personas que las tienen. La discapacidad es simple y sencillamente parte de la diversidad humana, enriquece la diversidad. Afortunadamente todos somos diferentes y todo en el mundo es diferente. A todos nos gustan las flores, los árboles. Yo tengo una propiedad en San Mateo en donde hay árboles de aguacate, ningún árbol de aguacate es igual al otro. Todos son diferentes, todos son producen diferentes cosas, y eso es, la discapacidad simplemente viene a agregar a la humanidad un poco más de diversidad. Lamentablemente la humanidad no ha entendido que también tienen derechos de disfrutar muchas de las cosas que no las pueden disfrutar por la falta de accesibilidad. Bueno, ya habíamos visto este concepto. Ahí no se ve, pero el Informe Mundial sobre Discapacidad del 2011, que me refería al inicio, todos estos documentos están disponibles en la página web. Pero en este Informe Mundial sobre Discapacidad, posteriormente se elaboró también un informe mundial sobre el envejecimiento, que el doctor Morales participó en ese proceso y conoce, y tiene ese informe mundial sobre el envejecimiento también mucha relación con el tema de la discapacidad, porque es muy planteado desde un punto de vista muy de la funcionalidad de las personas adultas mayores. Los objetivos de este informe fueron ofrecer a los gobiernos y a la sociedad civil un análisis exhaustivo de la importancia de la discapacidad y de las respuestas proporcionadas basado en las mejores pruebas disponibles, y recomendar la adopción de medidas que fueran de alcance nacional e internacional. Todos ustedes saben quién es este gran hombre. Sí es un hombre extraordinario. Y él escribe la introducción del Informe Mundial sobre Discapacidad, y escribe, dice: al leer el Informe Mundial sobre la Discapacidad, muchos aspectos me han evocado mi propia experiencia. Yo he podido beneficiarme de un acceso a atención médica de primera clase y dependo de un equipo de asistentes personales que hacen posible que viva y trabaje con comodidad y profesional. Mi casa y mi lugar de trabajo han sido adaptados para que me resulten accesibles. Expertos en computación me han apoyado con un sistema de comunicación asistida y un sintetizador del habla, lo cual me permite preparar conferencias y comunicarme con audiencias diversas. Pero soy consciente de que he tenido mucha suerte de muy diversos modos. Mi éxito en la física teórica me han asegurado el aspecto necesario para vivir una vida digna de ser vivida. Pero también nos dice: está claro que la mayoría de las personas con discapacidad, la mayoría, tienen enormes dificultades para sobrevivir cotidianamente, no digamos ya para encontrar un empleo productivo o para realizarse personalmente. Entonces, eso es importante, que él, a pesar de todos los recursos con que contó, tenía también conciencia acerca de las dificultades de otras personas. Algo así como, diría, para aprovechar el momento de las noticias, lo que está haciendo la niña esta sueca, que ella es una niña sueca que tiene todo lo que tiene para vivir cómodamente, pero decidió
luchar por defender y evitar el impacto del cambio climático. Ahora, ¿qué nos dice el Informe Mundial sobre la Discapacidad? Por un lado, hace estimaciones más elevadas de la prevalencia de la discapacidad. Y como decíamos al principio, el informe encontró que hay más de 1.000 millones de personas, o sea, el 15% de la población mundial que presenta algún tipo de discapacidad. Y pueden ser discapacidad muy severa o leve. En ese sentido, cuando hablamos de que el 15% de la población lo podemos utilizar para presionar a los políticos a que nos den mejores recursos para dar mejores servicios, pero no todo ese 15% de personas con discapacidad requieren servicios de rehabilitación o ayudas técnicas, pero un buen porcentaje sí. Aquí está, de esos 110 millones, de esa cifra de 1.000 millones, entre 110 millones, o sea, solo el 2.2%, y 90 millones, el 3.8%, experimentan dificultades significativas del funcionamiento. Pero todo esto, incluyendo este informe que fue elaborado por gente muy seria, por investigadores de muchos grupos del mundo, todavía al elaborarlo encuentran que no hay suficiente información. Entonces, incluso este mismo informe, que es un informe de una organización de Naciones Unidas y del Banco Mundial, podría no ser absolutamente certero en lo que dice, porque la información que recaba, sobre todo de América Latina, en América Latina hay muy poca información estadística y de datos sobre discapacidad. Entonces, el informe mundial hace algunas recomendaciones. Si me da una neumonía, usted tiene que hacerse cargo de mí, de que no me muera. El informe mundial sobre discapacidad recomienda a los estados miembros de Naciones Unidas permitir el acceso a todos los sistemas, las políticas y los servicios generales. Y cuando hablo de los estados, este documento lo firmó el Estado costarricense. El canciller en aquel momento, se me va quién era, firmó ese documento y luego nuestro Congreso lo ratificó. Invertir en programas y servicios específicos para personas con discapacidad y adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de discapacidad. Involucrar a las personas con discapacidad. Otras recomendaciones son mejorar la capacidad de los recursos, suministrar financiamiento suficiente y mejorar la asequibilidad económica, sensibilizar más al público y mejorar su comprensión sobre el tema, mejorar la recopilación de datos sobre discapacidad y reforzar y respaldar la investigación sobre discapacidad. Sobre estos dos últimos aspectos es poco, aunque ya bastante más se está haciendo en cuanto a recolección de datos y investigación. Hay algo nuevo que la OMS está planteando para recopilar datos. Aquí tenemos, Costa Rica nos dicen hay X porcentaje de personas con discapacidad utilizando el concepto de la CIF, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento. Este nuevo sistema se llama Encuesta Modelo sobre Discapacidad. De hecho, aquí en Costa Rica ya el INEC hizo una encuesta domiciliaria utilizando este sistema. ¿Y cuál es la diferencia o qué nos viene a replantear este sistema? Algo que nosotros no habíamos estado haciendo y me parece que es muy importante, muy interesante. Es una encuesta de población general que provee información integral acerca de la distribución de la discapacidad en un país o región, por medio de la recolección de información detallada y matizada acerca de cómo las personas con diferentes niveles de discapacidad conducen sus vidas, identifica necesidades insatisfechas y barreras y dificultades.
Entonces, esta nueva encuesta modelo sobre discapacidad, ya la OMS tomó todo lo que el INEC hizo aquí en Costa Rica y lo están haciendo, y ya lo hicieron en otras regiones del mundo. La OMS tiene 6 regiones en el mundo: África, Asia, América Latina, el Pacífico Sur, etcétera, y en todas las regiones se ha estado aplicando este proyecto piloto para determinar si esta encuesta modelo de discapacidad ayuda a tener una mejor información sobre las personas con discapacidad. Nos dicen que no es apropiado asumir que las personas con deficiencias de movilidad experimentan niveles más altos de discapacidad que las personas con audición disminuida, que las personas, o sea, esto es realmente una cuestión nueva, o sea, que no voy a tener yo más dificultades de accesibilidad que una persona sorda. Lo que nos está diciendo ahora que es nuevo es que las personas sordas podrían tener más dificultades que alguna otra persona con una discapacidad más severa para desempeñarse y desenvolverse en el entorno. Simplemente creíamos que no, porque pueden caminar, tienen métodos de comunicación, etcétera, pero no es en realidad así. Tampoco es apropiado asumir que 2 personas con exactamente la misma deficiencia, tal como visión baja o una condición de salud como enfermedad de Parkinson, experimentarán las mismas barreras y consecuentemente el mismo nivel de discapacidad. Todo depende de dónde viven las personas, cómo son tratadas, qué apoyos tienen y a qué niveles de salud o servicios sociales tienen acceso. Entonces, esto es de la página de la OMS. Aquí se hizo un pequeño seminario con la gente de la INEC, con la gente de la OMS que vino a recoger esta información, y entonces lo que nos dice es que cómo se conceptualiza la discapacidad con la encuesta modelo sobre discapacidad. Se conceptualiza diferente a la CIF y se conceptualiza diferente a la SIC en resumidas cuentas, de que en el nuevo método las deficiencias que parecía que no tenían limitaciones para poder desenvolverse en el entorno, efectivamente las tienen y mucho más. Pero esto es todo un proceso que está desarrollándose. Ya me imagino que pronto se decidirá si va a ser el modelo que se va a utilizar para recoger información sobre discapacidad. Bueno, y ya no nos habla de deficiencias físicas, mentales, psicosociales, sino que también, perdón, me confundo con él, se refiere a discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, discapacidad física y discapacidad mental. Esto ya no se está utilizando, sino que se va a evaluar de una persona que no tiene discapacidad a una que tiene una severa discapacidad, dependiendo de muchas condiciones. Entonces, ya no voy a clasificar yo a las personas porque tiene una deficiencia física o locomotora, o que tiene una deficiencia intelectual, sino simplemente por el grado de discapacidad que su deficiencia le presenta. Y esto es, digamos, lo novedoso con este nuevo modelo, que enfatiza el impacto y no tanto el tipo de deficiencia que la persona tiene. Bueno, la exclusión es algo que afecta permanentemente a las personas con discapacidad, y la privación puede ser social, puede ser económica, puede ser política. Y lo que les decía, la pobreza y la discapacidad tienen una relación muy directa, y de hecho el 80% de las personas con discapacidad
viven debajo de la línea de pobreza en los países en desarrollo, y la mayoría de estas personas son niños o niñas con discapacidad. Esto fue un estudio que a mí siempre me gusta presentarlo, en donde se le hizo la pregunta al personal de rehabilitación, en primer lugar, y luego a las personas con discapacidad y su familia en cuanto a sus prioridades. Y cuando al personal de rehabilitación le preguntan sobre las prioridades para ellos, en primer lugar está la fisioterapia, cirugías, prescripción de férulas y otras ayudas, entrenamiento en la marcha, educación, aulas accesibles, aspectos vocacionales y de último los ingresos. Cuando a una familia, un padre de familia o una persona con discapacidad le preguntan acerca de sus prioridades, las prioridades son diferentes. Para ellos la primera prioridad es tener ingresos económicos, en segundo lugar comida, en tercer lugar vestido, mejor vivienda, agua potable, escuela, tratamiento y curación de último. Entonces, de último ejercicios y férulas, un poco contrario a todo lo que quienes trabajamos en el campo de la rehabilitación médica pensamos que es prioritario para la persona. De modo que aquí, afortunadamente, todo esto cambia, las decisiones en el manejo de la rehabilitación ya se toman más en equipo, y la persona con discapacidad y su familia deben ser parte del equipo y junto con el equipo de profesionales tomar decisiones acerca de lo que se va a hacer o se le va a proporcionar a una determinada persona. Bueno, hasta ahí era un poco el tema de la conceptualización de la discapacidad y algunas normas legales que existen, y lo otro que el doctor Morales me pidió era hablar un poco de qué es la rehabilitación, qué es la fisiatría, qué es lo que nosotros hacemos en el campo de la rehabilitación médica. Se dice que la fisiatría, y es un nombre que a veces confunde, es la rama de la medicina que prescribe, dirige, supervisa y evalúa los programas y procedimientos adecuados para la rehabilitación, haciendo uso de los recursos económicos de la familia y de la comunidad. También investiga las causas y mecanismos de la discapacidad en todas sus formas, las respuestas de los tejidos, órganos, sistemas a las acciones terapéuticas de su competencia y las repercusiones sociales de la discapacidad. Esto último no es tan cierto, o sea, aunque el modelo biopsicosocial que se adoptó en el escenario aquí en Costa Rica para la atención de las personas con discapacidad, en donde el equipo de trabajo social tiene una gran participación, y sí hay una consideración importante para el entorno en donde vive, de donde viene o donde va a regresar esa persona. Muchos de los servicios de rehabilitación en otros lugares del mundo no toman en cuenta estas partes, toman únicamente en cuenta la parte física, médica, de prescripción, de ayudas técnicas, etcétera, y no tanto la parte más social. La medicina de rehabilitación comprende el diagnóstico y tratamiento de las deficiencias físicas y limitaciones funcionales que involucran muchos órganos y sistemas. Realmente la rehabilitación tiene que ver con prácticamente todas las demás especialidades. Yo decía el otro día que si usted hace un recorrido por un hospital general, el Hospital México o el San Juan de Dios, va a encontrar que un porcentaje posiblemente muy significativo de las personas que están ahí hospitalizadas, encamadas, se beneficiarían de servicios de rehabilitación, no digamos en las unidades de terapia intensiva y en otros lugares en donde las personas pasan inmovilizadas mucho tiempo. Entonces, la meta es lograr que la persona alcance su máximo potencial físico, psicológico, social, vocacional y educacional, y está basada en un enfoque integral, utilizando para ello la experiencia combinada de un equipo interdisciplinario. Y este equipo interdisciplinario, y de hecho les puedo decir que con una o dos excepciones de ahí,
o ninguna el SENARE lo utiliza. Los equipos están conformados por un médico especialista, por enfermeras, por fisioterapeutas, por médicos en formación, por supuesto, por médicos residentes, terapia ocupacional, psicólogo, psicóloga, trabajadora social, terapia de lenguaje, nutricionista, terapia recreativa, protecista, consejeros vocacionales, aquí sí fallaríamos un poco, y terapeuta respiratorio. Todos estos recursos son parte de los equipos de rehabilitación, o sea, no se puede trabajar individualmente. Yo, si soy médico especialista en medicina física y rehabilitación, no puedo alcanzar logros en una persona con una discapacidad severa sin el apoyo de otros integrantes de ese equipo. Y tiene relación con todas las especialidades. En realidad, yo recuerdo a la doctora Alicia Mate, quien era asesora de la OPS, una gran mujer argentina, que decía que nosotros los especialistas en rehabilitación aprendíamos de neurología, de ortopedia, de reumatología, de un montón de cosas, pero que los reumatólogos y los neurólogos y los ortopedistas y los neurocirujanos no aprendían nada de rehabilitación. Y eso sigue siendo así. Pero si ustedes se ponen a pensar en la gran mayoría de personas que tienen problemas neurológicos, neuroquirúrgicos, ortopédicos, reumatológicos, endocrinológicos, vasculares periféricos, cardiológicos, inmunológicos, genéticos, todos de alguna forma van a tener implicaciones o repercusiones en sus funciones corporales o en sus estructuras corporales que van a exigir la atención de los servicios de rehabilitación. Y esto, lamentablemente, las autoridades institucionales no lo han comprendido bien y tampoco los profesionales hemos hecho la presión que, por ejemplo, han hecho algunos en el campo, por ejemplo, de la geriatría para que haya servicios accesibles para todas las personas. Ya hay cada vez más en muchos hospitales de Costa Rica servicios de rehabilitación, pero no cuentan con un equipo de trabajo. Hay un médico y fisioterapeutas básicamente. Estas son algunas de las condiciones que se manejan en rehabilitación: secuelas de trauma craneoencefálico, lesiones de la médula espinal, secuelas de eventos cerebrovasculares, neuropatías, miopatías, amputaciones, enfermedades reumáticas, fracturas, lesiones de tejidos blandos, cáncer, infecciosas y congénitas. En cáncer particularmente, en este momento hay una colega principalmente en el Hospital Calderón Guardia trabajando muy fuertemente en el tema de la rehabilitación de las personas con cáncer, que se inició sobre todo con mujeres operadas de cáncer de mama que presentaban posteriormente muchas limitaciones funcionales en sus brazos, pero ya hay todo un proyecto nacional e internacional para la rehabilitación del cáncer, que como todos sabemos pues es una de las condiciones más prevalentes. En niños, el daño cerebral perinatal, o lo que se conoce como parálisis cerebral infantil, malformaciones congénitas, distrofias musculares, neuropatías, secuelas de traumas, secuelas de fracturas, etcétera, etcétera, etcétera. En jóvenes es más común las lesiones de la médula espinal, los traumas craneoencefálicos, las amputaciones y lesiones del sistema nervioso periférico. ¿Y por qué? Bueno, porque los jóvenes o adultos jóvenes pues toman actividades más arriesgadas y por lo tanto están más propensos a experimentar lesiones de la médula espinal, traumas craneoencefálicos, amputaciones, etc. En adultos y adultos mayores vemos más secuelas de accidentes cerebrovasculares, aunque ahora mucha gente con menos años está presentando accidentes cerebrovasculares, enfermedades degenerativas, amputaciones, usualmente relacionadas con condiciones crónicas como la diabetes y neuropatías. Entonces, ¿qué es lo mejor para el país? Las personas crecen como personas cuando son independientes, y para ser independiente y autónomo yo necesito contar con las herramientas para poder hacerlo, y esas herramientas me la proporcionan los servicios y los equipos que conforman esos servicios de rehabilitación. En lugar de vivir,
en lugar de vivir mal con la ayuda que sale de los impuestos, es más importante que yo tenga trabajo y que pague impuestos. Y ahora más, ahora me controlan si pago o no pago impuestos. Hay que hacer una inversión social y no un gasto improductivo para poder contribuir a las personas del país, incluir a las personas con discapacidad. Todo eso, la inclusión y no el aislamiento y la segregación van a contribuir más al desarrollo del país. Unas palabras nada más sobre el informe mundial sobre el envejecimiento. Esta respuesta de la sociedad al envejecimiento de la población requiere transformar los sistemas de salud para pasar de los modelos curativos centrados en las enfermedades a una atención integrada centrada en las personas mayores. O sea, también ya en este informe uno ve el componente social, la influencia que el entorno tiene en que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y una mayor participación en sus comunidades. Y esto, que lo dijo una persona sorda, dice: una sociedad que es buena para las personas con discapacidad es una sociedad mejor para todas las personas. Y de hecho es así, o sea, cuando se hacen modificaciones estructurales, por ejemplo, es más cómodo para todo el mundo y el mundo es mejor para todos. Bueno, esto sería así un poco rápido lo que yo traía con la... Claro que sí, si tienen preguntas o comentarios. Muchas gracias al doctor Federico Montero, nos ha dado una panorámica, ¿verdad? Y con mucha profundidad de lo que significa, ¿verdad?, la discapacidad en una sociedad. Pero claro que los comentarios, las preguntas, ¿verdad?, las dudas son más enriquecedoras. Entonces ahorita tenemos esa oportunidad y tenemos a un experto aunque no le guste, de talla mundial, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es más como también un comentario. Hace poco también salió la ley de autonomía, que salió hace un año, unos 2 años más o menos. ¿Por qué no es mejor buscar hablar de inclusividad, de inclusión, en lugar de gastar recursos? Yo entiendo que la rehabilitación está bien porque es necesaria, pero ¿no será más necesario hablar de inclusión e inclusividad para que sea una sociedad que incluya a todos, tomando en cuenta el modelo social que es el entorno, el que genera la discapacidad, no tanto la persona? Sí, bueno, sí creo entender, efectivamente la ley de autonomía personal es una nueva ley muy importante que acaba de ser promulgada en Costa Rica, que incluye aspectos como por ejemplo la asistencia personal a una persona con discapacidad y otro tipo de cosas. Pero sí, o sea, por supuesto que en rehabilitación hablamos de inclusión, pero yo no puedo facilitar la inclusión de una persona si no le proporciono las herramientas para que esa persona pueda pelear por su propia inclusión o porque sea incluido en un determinado entorno. Por supuesto que lo que buscamos es eso, porque incluso cuando hablamos de independencia, si yo digo, bueno, yo pregunto a veces, bueno, ¿qué es independencia para usted? Yo tengo un amigo sueco que utiliza un ventilador, tienen que ayudarle a dar de comer, tienen que ayudarle a bañarse, a vestirse, etcétera. Entonces cualquiera me diría, no, esa persona no es independiente. Sí es independiente porque quien toma sus propias decisiones es él. Él decide quién le asiste, qué va a hacer su día. Entonces ese es el concepto de la independencia. Independientemente de las limitaciones funcionales, yo decido.
Y eso es algo que en nuestro país realmente se ve poco. Muchas veces las decisiones, hasta hace relativamente poco tiempo, después de la promulgación de la ley 7600, fue que se exigió, porque la ley lo establece, la inclusión de representantes de personas con discapacidad dentro de la junta directiva del consejo. Anteriormente no había, y las decisiones las tomaban las personas sin discapacidad, ¿verdad? Es como si en la directiva del INAMU no hubiera mujeres. Entonces, eso ha sido todo un proceso, pero que todavía no sé por qué las personas con discapacidad tienen a estas alturas de la humanidad que estar peleando por derechos humanos que no los tienen garantizados, y ese es un trabajo como de nunca acabar, y ya no deberíamos estar luchando y reclamando y peleando por derechos, porque todo está establecido en la legislación, pero como que la sociedad es reticente a facilitar los mecanismos para permitir la inclusión de las personas con discapacidad. Buenas tardes. Es sobre la encuesta del modelo de discapacidad que usted comentaba ahora. Según comprendí, bueno, una de las novedades o de los cambios que hace es que ya no va a señalar las diversas condiciones de discapacidad, sino que va a hablar de grado. ¿Esto sería en alguna medida un riesgo para que se invisibilicen algunas condiciones que ya de por sí tradicionalmente han estado invisibilizadas? Hay actividades o hay consultas donde, si bien se debería tener la participación de personas de todas las condiciones, hay algunas condiciones que no. O sea, la gente tradicionalmente no las ve uno participando en esto, por invitación, por inclusión, por el motivo que sea. Si ahora de por sí no lo voy a señalar como tal, ¿qué pasa con esta condición? ¿Qué pasa con esta condición? ¿Qué pasa con esta condición? ¿No sería un riesgo, no sé, su opinión, de que desaparezca o se invisibilice más a ciertas poblaciones dentro de este estudio, dentro del muestreo? No sé si usted se refiere, cuando habla de algunas poblaciones invisibilizadas, por ejemplo las personas con deficiencia, lo que en la CIF se conoce como deficiencias psicosociales, las personas con problemas psiquiátricos. Pienso en dos: discapacidad psicosocial y discapacidad cognitiva. Ajá, sí. Yo no sé, en realidad el nuevo modelo yo no lo conozco a profundidad, sé de qué se trata y sé que se está trabajando en este proyecto piloto. Pensaría que a lo mejor más bien las visibiliza más, porque obviamente una persona que yo veo ahí en la calle que tiene esquizofrenia y que no está bien controlada, pero como que no tiene nada, si a esa persona realmente se determina que tiene una limitación funcional severa, pues va a ayudar más a que esa persona pueda ser incluida en ese proceso. Yo creo que dependerá mucho de los mecanismos que vayamos a tener y de los recursos que vayamos a disponer para poder realmente hacer una evaluación utilizando el nuevo modelo de discapacidad, igual que con el tema de las encuestas que se han hecho utilizando la CIF, ¿verdad? Que no siempre son muy fidedignas, porque los encuestadores no saben mucho por diferentes razones. Pero yo creo que el tema de los datos son importantes, obviamente para nosotros, para desarrollar programas, para evaluar programas necesitamos tener una buena noción de qué es lo que tenemos y para poder trabajar con eso. Pero yo no diría que es lo más importante, yo diría que lo más importante es que se ejecute lo que está establecido en la normativa nacional e internacional, y si se ejecuta,
aunque yo no sepa que aquella persona tenía una discapacidad, esa persona se va a ver beneficiada cuando se ejecuten esas normativas. Entonces, el tema de la CIF o de la encuesta, el nuevo modelo de discapacidad para las encuestas, yo lo veo más como un aspecto de información, de investigación, un recurso para eso, pero que no necesariamente le va a garantizar a las personas más facilidad para su participación. Buenas tardes. Yo le iba a preguntar, ¿cada cuánto se publica ese informe mundial de la discapacidad? ¿Cada periodo se elabora? Y digamos, si siempre es la Organización Mundial de la Salud la que lo elabora, o sea, o cuáles instituciones participan para realmente ver la discapacidad transversal en todas las áreas, o solamente, no es que sea solamente, pero si solo lo hace la Organización Mundial de la Salud. Lo hace la Organización Mundial de la Salud como agencia de Naciones Unidas, pero también participa UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, otros organismos de Naciones Unidas y universidades y academias alrededor del mundo. Ese es el primer informe sobre discapacidad y el único. No es como el informe mundial el informe mundial de salud, que es todos los años con un tema específico, sino que este informe es el único que se hizo y con muchas dificultades y muchos recursos que tuvieron que utilizarse, pero eventualmente tendrá que irse modificando y adecuando a las nuevas realidades, pensando en que casi de seguro el cambio climático nos va también a impactar nuevas condiciones que no veíamos, que no existían o a las que no les poníamos atención. Yo no les puse, yo creo ahí mi correo electrónico, pero así ahí está. Cualquier consulta, con mucho gusto, me escriben y yo les amplío, les ayudo con enlaces sobre información, para información sobre discapacidad. Muchas gracias. Sí tengo un par de preguntitas aprovechando. Me interesa mucho que nos pueda ampliar, por favor, la parte histórica, porque como pensando esa relación discapacidad-sociedad en los diferentes momentos, usted lo refería con los modelos que han existido, pero me gustaría que lo comentara un poco más al caso de Costa Rica, ¿verdad? Porque la relación con la población con discapacidad en otras épocas era muy segmentada, me parece, y de institucionalización, ¿no? De encierro, en otros momentos de invisibilización total, en otros momentos, ¿verdad?, de nombrarlas de diferentes formas, ¿no? Desde insanas, inválidas, minusválidas, etcétera. Entonces, que nos pudiera como hacer un poquito de esa referencia y conociendo que estuvo presente en el proceso de creación de la Ley 7600, ¿de qué sociedad, qué características tenía esa sociedad al momento en que se gesta una ley que para su momento era muy importante, ¿verdad? A nivel de la región latinoamericana, no existían otros cuerpos jurídicos como el que se gestó en ese momento y que podemos hacerle muchas críticas desde la visión de hoy, pero que aportó de alguna manera a cambios y perspectivas. Entonces, ¿qué sociedad fue esa que gestó esa ley? Y pudiendo hacer una visión hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué cambios se han dado y qué nos falta todavía un poco para gestarlo? En esa relación discapacidad-sociedad. El día de ayer, acompañando a un amigo con usuario de silla de ruedas, en San José Centro, en Los Yoses, prácticamente una acera, ¿verdad? Es un estacionamiento. Y existe la ley de tránsito y existe la ley de la convención también, personas con discapacidad, pero esto, ¿verdad? Me pongo a revisar las multas que existen por estacionar en las aceras y no son pocas y no son de hace años.
esto es un problema entre muchos, ¿no?, de accesibilidad cotidiano. Entonces mi pregunta en esa otra parte es, ¿qué pasó con la rehabilitación de la ciudad, verdad? En el enfoque de rehabilitación, y sé que es una parte del enfoque médico, pero también la ley 7600 nos hablaba de accesibilidad y nos enfocamos mucho en la vivienda, en el edificio público, pero ¿qué pasó con nuestras aceras? ¿Qué ha pasado? Las vemos todos los días, bueno, quienes somos peatones, ¿verdad? Porque muchos funcionarios no se bajan de su vehículo y por eso no se dan cuenta de lo que sufrimos en las calles, pero que para las personas con discapacidad realmente se constituyen una barrera. Y cierro nomás comentando que lo que nos dicen las personas con discapacidad es la barrera social, porque está el vehículo, sí, estacionado ahí, pero es la persona que lo puso ahí, o la persona que no pensó en una acera que fuera transitable, que la diseñó mal, o que no se le da mantenimiento. Entonces quisiera como tal vez que nos hiciera referencia a estos temas. Y agradecerle mucho la conferencia. Nada más. Sí, casi. No, la primera parte en Costa Rica, cuando se inició el proceso, refiriéndome a Costa Rica, cuando se inició el proceso de rehabilitación, realmente fue un enfoque muy médico. O sea, era todo el médico tomando decisiones, el médico haciendo. Si ustedes hablan con una persona que tuvo polio en aquella época, y yo tengo muchos amigos, fueron operados 50 y 60 veces para corregirles, porque se veía, hay que corregirle este pie, hay que corregirle aquello, hay que corregir, y los operaban y al final de cuentas se movilizaba en una silla de ruedas, no se lograba mayor cosa, porque yo siempre digo, ponerse de pie es un símbolo de respeto. Si aquí entrara alguien muy importante, posiblemente todos ustedes se ponen de pie, yo no me puedo poner de pie. Si alguien, cuando se van a casar, el ponerse de pie es como, entonces el no ponerse de pie es una desventaja. Yo he vivido muchos momentos en donde estamos en una reunión social con amigos y están todos ahí alrededor y con su trago en la mano, y uno no se siente bien de tener que estar viendo para arriba, viendo a ver de qué se habla. Entonces, es todo un proceso que yo creo que sí ha ido cambiando históricamente en Costa Rica. El tener a niños con discapacidad en las escuelas obviamente le permite a otros niños aprender y a tener una visión y una actitud diferente hacia la discapacidad, sin duda alguna. O sea, en la época en que no había ningún niño en las escuelas, algún niño con discapacidad, pues uno no tenía idea de eso. Pero sí siempre el enfoque fue muy médico, incluso los servicios como el CENARE, pues están muy enfocados a esa atención, a la atención de la deficiencia, y posiblemente muchas de las personas que llegan ahí, que reciben una buena atención, que logran un nivel de rehabilitación bastante adecuado, al regresar a sus entornos todo se va a echar a perder, y muchos posiblemente se complican y hasta posiblemente fallecen y no nos damos cuenta. Pero sí hemos sabido de muchas personas que se van y se ulceran y se complican. Entonces todo eso ha ido un poco cambiando, porque ya hay mejores servicios y más servicios alrededor del país. Y con relación a la ley 7600 y a la Comisión Especial Mixta, la mayoría, si no todas, las leyes nacionales sobre derechos de personas con discapacidad que se fueron desarrollando y promulgando en los diferentes países, fueron gracias y aquí hay que reconocerle algo muy importante al movimiento de personas con discapacidad de los Estados Unidos. Y hubo una ley que se aprobó en Estados Unidos, que los Estados Unidos no ratifican ningún convenio internacional de derechos humanos, no ratifica, pero bueno, se aprobó una ley, el American with Disabilities Act, y para esa ley de los americanos con discapacidad y las normas uniformes
sobre la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad que había publicado Naciones Unidas, que era un documento también enfocado hacia los derechos de las personas con discapacidad, pero que no era un documento legal, eran nada más recomendaciones, sirvieron para el desarrollo de legislación en muchos países. Y de hecho la historia del desarrollo del movimiento de personas con discapacidad en los Estados Unidos es muy valioso como modelo y como ejemplo. Y realmente surgió después de que las poblaciones, de que la población negra principalmente adquiriera sus derechos civiles. Toda esa lucha que dieron los negros y negras en Estados Unidos para tener derechos sirvió posteriormente de modelo a las personas con discapacidad, porque ya las personas negras podían subirse a un autobús y entonces las personas con discapacidad que tenían limitaciones funcionales decían, bueno, de ahí, y sí, ahora resulta que ya toda esta población logró sus derechos, pueden hacer uso del transporte público, pero nosotros no, todavía no podemos hacer uso del transporte, o sea, estamos atrás. Entonces, ese modelo gringo de los Estados Unidos y de los centros de vida independiente ayudaron mucho al desarrollo de leyes nacionales. ¿Qué más era? Sí, que no se han rehabilitado las ciudades. Bueno, sí, eso es. Yo creo que hay dos factores. Uno, y no culpo al CONAPDIS, para que no le cuenten después a Lisbeth que yo estuve hablando aquí mal del CONAPDIS, es el órgano rector en materia de discapacidad. Entonces yo creo que el CONAPDIS debería hacer más presión con las autoridades del Estado para que se cumplan las leyes. La persona que es actualmente la directora ejecutiva, Lisbeth Barrantes, amiga, y yo sé que ella es una persona comprometida con el tema, pero no es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Y por otro lado, lo que también ha atrasado la ejecución de las leyes es que el movimiento de personas con discapacidad en nuestro país es débil. O sea, no hay una organización que nosotros podamos decir, algunas por ahí, pero que tienen una sede, que tienen recursos económicos, que tienen personas trabajando a tiempo completo para presionar a las autoridades sobre el tema. Y por otro lado, realmente lo puedo decir por experiencia propia, reciben y dicen que sí siempre los políticos, pero al final de cuentas las decisiones que toman no son las adecuadas. Y bueno, en San José, para referirme nada más a la ciudad de San José, no es una ciudad accesible para nada. Ir al centro de San José es terrible. Y esa experiencia que yo tuve para cruzar de un lado a otro fue una experiencia también impresionante. Yo la escribí, la iba a mandar al periódico, pero después de que la escribí, como que alguien me vio y lo que yo vi que no existía, como que se hizo a los 15 días después de que yo había andado por ahí, rampas en las aceras del estadio, para poner dos ejemplos, rampas a las aceras del estadio. Eso fue, bueno, cruzar la calle, la vía que va para Pavas, imagínense, cruzarla de Canal 7 hacia el otro lado de Canal 7 hacia el estadio. No había rampas en la acera, nada más había la entrada para carros. Y luego, al llegar al ICE, yo decía, ¿cómo es posible que el ICE, con los ingenieros que tiene, con las obras monumentales que ha hecho en este país, no se les haya ocurrido cortar el coso ese que va en el centro de la calle, donde están sembrados los árboles, que divide la calle en dos, la calle de las Américas, se llama la Avenida de las Américas, cortar ahí, hacer una rampa y que las personas puedan pasar desde la acera de la Sabana, pasar por esa acera que existe en el medio de las calles, y además es más seguro para el resto de las personas, porque muchas personas se paran ahí, se pueden caer y las puede atropellar un carro. Y efectivamente, y fue una cosa rara. Te digo, pues yo iba escribiendo todo eso, lo escribí, nunca lo mandé a publicar,
y a las 2, 3 semanas habían hecho rampas en el estadio y habían hecho eso que le estoy describiendo en el ICE. Ya si ustedes van ahí al ICE se dan cuenta de que hay una rampa y una vía para poder cruzar mejor la calle. Pero son cosillas, o sea, el resto no le interesa. Hay condominios muy lindos en San José y cada vez más, pero la accesibilidad cada vez es más difícil. ¿Más preguntas? No sé, esto tiene tantos aristas, ¿verdad? Y tiene un marco legal, ¿verdad? Que uno podría decir, bueno, ahí está, el marco teórico es perfecto, ¿verdad? Y eso le pasa también a lo de los adultos mayores, ¿verdad? Que es mi tema. Que tenemos todo eso muy bien descrito, ¿verdad? Hay una ley, la 7600, hay una con la 8361, que es la convención, que todavía más completa que la ley 7600, ¿verdad? O sea, estamos muy bien en el marco teórico, ¿verdad? Me parece. Yo quería preguntarte de 0 a 7 o de 0 a 100, ¿por dónde estamos en Costa Rica, verdad? Porque hay mucha tarea por hacer, ¿verdad? Esto usted toca un tema ahí que a mí me pone un poco tenso, que es la accesibilidad a las aceras de las calles. Es un desastre esto. Yo no sé cuántos de ustedes caminan, pues yo camino todos los días y después está el SNA, después está el MOP, y ahí siguen, ¿verdad? Y entonces usted ve eso asfaltado y se sigue repitiendo, es que es lo peor. Hace 20, 30 años decíamos lo mismo y hoy es que hasta que me da, no sé qué, ¿verdad? Que acaban de asfaltar ahí por donde vivo yo y ya esta madrugada ya estaban haciendo huecos, ¿verdad? Porque algo pasó, entonces hay que levantar todo eso. O sea, no hay una coordinación, no hay un análisis integral de nada, ¿verdad? Entonces, caminar, usted cuando va a pasar una calle, ¿verdad? Lo que tiene es una capa de asfalto que puede estar en 30, 40 centímetros, ¿verdad? Y cualquier persona normal se cae, ¿verdad? Ahora, un discapacitado con más razón, ¿verdad? Han hecho ahí unas cunetas, ¿verdad? Donde yo vivo también, y eso es un avance, ¿verdad? Pero algunas son como para decir, hicimos algo, ¿verdad? No más, hoy he estado como el policía, ¿verdad? Desde las 12 del día, porque yo a este ser ordinario, que es extraordinario, ¿verdad? No puede quedarle mal con el estacionamiento. Pues un señor se para en la estación ahí y le tenemos una policía del tránsito ahí, ¿verdad? Y es que es visitante. Le digo, quite ese señor de aquí y le mete una buena multa, ¿verdad? Porque es una barbaridad, ¿verdad? Todos abusamos y es que hay que ser pisuicas, ¿verdad? Ay, yo soy muy artista y me meto en el primer hueco que veo y no somos considerados con otras personas. Y esto es otro problema. Problema habitacional, eso es un temazo, ¿verdad? Porque resulta que los grandes condominios aquí, lo guau es no hacerle aceras. Vean ustedes en lo que estamos, ¿verdad? O sea, todo el mundo tiene que tener carro, entonces ¿para qué aceras, verdad? Usted va a los condominios esos de glamurosos, ¿verdad? Y ninguno tiene aceras. Yo le digo porque las personas, las pacientes mías, ¿verdad? Se han quejado enormemente, las personas mayores, de que para qué las llevan ahí si mejor se quedan en la ciudad donde viven, ¿verdad? En una casa más modesta, que los hijos las llevan a esos condominios, ¿verdad? Glamurosos con no sé cuántos pisos. Dice, pues yo no puedo salir, vivo ahí como una vitrina, ¿verdad? Bueno, con el doctor Montero hemos discutido esto por años y él me ha colaborado mucho en hacer pensamiento y con los reglamentos de condominios que no tienen gradas, ¿verdad? Perdón, no tiene gradas, no, tiene gradas y no tienen ascensores. Y esto es un problema porque usted cuando lo compró estaba bien, ¿verdad? Pero con los años ya no va a estar tan bien. Entonces, tiene tantos ángulos, ¿verdad? Pero yo creo, Federico, que empieza de la barbaridad de los políticos nuestros, de los gobiernos locales, ¿verdad? Que no hay ningún interés. Hemos discutido también que aquí en la misma escuela no hay un curso de fisiatría o rehabilitación. La misma universidad, ¿verdad? Se queda corta, ¿verdad? En muchas cosas, y que es digamos, la parte pensante, ¿verdad? Y yo no digo las escuelas y colegios que también, ¿verdad? Porque le pasa lo mismo que la atención a las personas mayores, que hay que empezar desde el hogar, ¿verdad? A tomar conciencia. Entonces,
por dónde estamos aquí? ¿Con un 4, con un 5, no sé? Y todo lo que nos hace falta. Yo ahí enumeré algunas, ¿verdad? Porque realmente es muy similar a lo que pasa con el adulto mayor, ¿verdad? Y recuerdo una vez que estábamos en un programa de radio, no sé si te acordás, un sábado, porque el doctor tenía un programa de radio que era pero exitosísimo, ¿verdad? Los sábados, y me invitó una vez, y entonces yo como geriatra, que era el invitado, ¿verdad? Entonces se inundó de llamadas, ¿verdad? Porque muchas personas decían, ¿y qué me espera a mí cuando sea mayor? Siendo discapacitado, porque es una buena pregunta válida, ¿verdad? Porque no es solo que pensar en lo que uno es, ¿verdad? En ese momento, sino todo lo que le viene, ¿verdad? Y perfectamente usted puede vivir muchos años, ¿verdad? No hay razón de por qué no, con la condición de discapacidad, ¿verdad? Es más, nos vamos a ir discapacitando, ¿verdad? De cualquier manera. Bueno, Federico, no sé, ¿cuál es tu...? Es muy difícil decir de 1 al 10 en dónde estamos, pero obviamente tampoco decir que estamos mejor que el resto de los países de Centroamérica, pues no puede ser consuelo. Simplemente hay legislación establecida que debe cumplirse. Una de las cosas, y que me vino ahora a la mente, ahora que comentaste, es que realmente, bueno, por un lado, todas las municipalidades deben contar con una comisión de accesibilidad y debe haber personas en las municipalidades encargadas de vigilar por la accesibilidad en los municipios. No en todas las municipalidades existen esas comisiones, y en las que existen realmente tienen limitaciones, o sea, tienen limitaciones de todo tipo para reunirse, para asistir a las reuniones. Las personas que están ahí no tienen mayor influencia en las decisiones de la municipalidad, pero bueno, es un avance, digamos, que eventualmente se podría aprovechar mejor. Y lo otro es que cuando se habla de discapacidad, aquí pensamos en doctores y en enfermeras y cosas así. No nos damos cuenta de que la discapacidad es un tema multisectorial, y el Ministerio de Educación, que ha hecho algo en este tema, por supuesto la Caja con los servicios de rehabilitación, el Ministerio de Trabajo tiene 2 personas, y yo creo que el resto de las instituciones públicas y autónomas de este país no tienen a nadie trabajando en el tema de discapacidad, y a las personas con discapacidades son todos los sectores los que de alguna forma les afectan. Entonces, lo único que podría decir sí es que estamos un poquito mejor que otros países de Centroamérica, pero que todavía falta mucho camino por recorrer. Y estoy consciente de que depende de las personas con discapacidad y de las autoridades o de las personas que trabajan en el tema de la discapacidad para asegurar el cumplimiento por parte del Estado, no por parte del gobierno del Estado, de lo que se han comprometido, como en la convención. Sí, bueno, a mí lo que me parece, doctor, es que estamos bien Costa Rica filosóficamente y conceptualmente, pero infraestructuralmente no hay accesibilidad, o sea, y nada más una nota como funcionaria del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en el que yo trabajo, de CONAPDIS, o sea, vieras que el Consejo como ente rector, coordinador, asesor en discapacidad, se gasta y se desgasta diciéndole, porque esto de que los carros se metan a las aceras, como dijo aquí el doctor, es de las municipalidades y creo que también es del MOPS, ¿verdad? O sea, se gasta y se desgasta si los autobuses no son accesibles. O sea, yo soy testigo como mis compañeros se han reunido, por ejemplo, con personeros del MOP, se ha presionado, se ha amenazado, se ha hecho de todo, pero resulta que son sectores que tienen representantes, bueno, con mucho dinero o no sé, porque como dice el doctor, se está grabando. Yo no sé el motivo, pero no son accesibles. Y yo ahora recuerdo, por ejemplo, el CONAPDIS, a donde yo trabajo, hace un informe anual. O sea, hay una unidad de fiscalización. También el problema es que somos muy pocos funcionarios. Somos como 120 o menos funcionarios en todo el país y para toda…
Exactamente, para toda esta situación, ¿verdad? Se prepara un informe, se fiscaliza las instituciones, se hace una especie de ranking del país en donde se dice esta institución es la que más cumple, esta municipalidad es la que más cumple en accesibilidad, y no solamente se mide la accesibilidad física, sino que se miden las diferentes esferas, las actitudes, el acceso a la información, a la comunicación, el acceso a la infraestructura física, a la tecnología, las actitudes de los funcionarios, etcétera. Esta es la que está mejor y así va el ranking, ¿verdad? Hay una legislación, o sea, para mí estamos muy bien filosóficamente. El problema aquí creo que es voluntad política, porque digamos, el ente rector lo que está ahí es para asesorar y coordinar, pero realmente una sociedad accesible la hacemos todos y todas, ¿verdad? Y entonces, yo lo que creo, o sea, sin ánimo de contradecir aquí al experto que nos acompaña esta tarde, ¿verdad? Pero para mí Costa Rica estará muy bien filosófica, conceptualmente. No, yo estoy 100% de acuerdo con vos, por supuesto. Y vean lo que una funcionaria del órgano rector en materia de discapacidad está diciendo. O sea, y si lo dice ella, que está todos los días en el tema, es una realidad. Yo lo que le decía al doctor Morales es que estamos un poquito mejor que el resto de los países de Centroamérica, pero obviamente estoy de acuerdo con usted de que teórica y filosóficamente sí estamos mejor. Esta conferencia, ¿verdad?, el doctor Montero Mejía, que creo que la hemos disfrutado mucho, ¿verdad?, porque nos ha puesto en una dimensión con marco internacional, ¿verdad?, marco mundial. Él ha vivido experiencias en prácticamente todas las áreas del mundo, ¿verdad?, cuando fue el coordinador jefe de esa unidad de la Organización Mundial de la Salud, y ha trabajado en Costa Rica, en el Centro Nacional de Rehabilitación, muchísimos años. A mí se me olvidó decir que él es formado de un gran hospital en Inglaterra, ¿verdad?, en todas estas afecciones, ¿verdad?, y eso, bueno, imagínense el bagaje que tiene, ¿verdad?, ha escrito mucho, ha dado conferencias en todas partes y ha sido un lujo, de veras. Doctor Montero Mejía, Federico, te agradecemos muchísimo esta tarde, ¿verdad?, mojada, ¿verdad?, y ya paró, ¿verdad?, por dicha la lluvia, pero nos deja muchas reflexiones, ¿verdad?, y ojalá que todos de alguna manera, ¿verdad?, podamos llevarnos esa inquietud y hacer la diferencia, ¿verdad?, porque yo mismo me he beneficiado de todas las enseñanzas del doctor Montero, ¿verdad?, al puntualizarme a través de los años. Es que tienes que pensar en este lugar de accesibilidad, ¿verdad?, porque no pensamos, porque no hay una preparación de ningún tipo, ¿verdad?, prácticamente. Ahora se está tomando más conciencia y nosotros como que siempre andamos en el siglo XXII, ¿verdad?, pero no salimos del XX, ¿verdad?, todavía en estas cosas, pero siempre queremos cosas de avanzada y tenemos que reflexionar muy fuertemente sobre estas cosas y la parte educativa, ¿verdad?, yo no le encuentro otra solución que educación y mucha educación, ¿verdad?, en todos los niveles de lo que es exactamente muy similar a lo que pasa con la persona adulta mayor en nuestro país. Entonces démosle un caluroso aplauso al doctor y agradecimiento. Aquí hay un pequeño refrigerio, algunos ya se lo dieron. Doctor Morales y a ustedes, buenas tardes y espero seguir mejorando.